Caballo negro mágico. Era una vez, o tal vez no, se dice que en tiempos lejanos gobernaba un padishá en un cierto estado. Este padishá no tenía hijos. Afligido por esto, viajaba constantemente por diferentes tierras y países para olvidar su tristeza. Sin embargo, ni en sus viajes lejanos podía encontrar consuelo. El padishá a menudo se atormentaba con pensamientos: llegará el día en que yo no esté y no habrá heredero en mi trono. Un día, un calandar, un mendigo errante, se acercó al palacio del gobernante y pidió en voz alta limosna. El padishá ordenó a sus sirvientes que le dieran una generosa donación. El calandar escondió la ofrenda en su bolsa de mendigo y dijo que quería hablar con el propio shah benefactor. Los sirvientes transmitieron la solicitud del calandar y luego lo introdujeron en los aposentos reales, donde se encontró con el gobernante. «En tu frente reposa la sombra de una profunda tristeza», dijo el calandar, mirando el rostro del padishá. «Dime, ¿qué pena te consume? Abre tu alma a mí». El padishá, con pesar, le contó que no tenía hijos. A esto, el mendigo respondió con estas palabras: «Oh, mi gran padishá, tengo un medio por el cual tendrás un hijo. Esa criatura será una niña. Solo recuerda, no debes rechazar ninguna de las peticiones de tu hija. De lo contrario, podría perecer. ¿Podrás aceptar esta condición? Piensa en ello, mi ilustre shah». Al padishá le pareció extraño. ¿Cómo es que él, gobernante de un poderoso estado, no podría rechazar las peticiones de alguien, incluso si es su propia hija? Pero tras reflexionar bien, aceptó. Entonces el calandar sacó de su bolsa una manzana y se la entregó al padishá, diciendo lo que debía hacer con ella. Por la noche, antes de acostarse, el padishá comió una mitad de la manzana y la otra se la dio a su esposa. Pronto, exactamente 9 meses y 9 días después, ella dio a luz a una maravillosa niña. Las parteras la llamaron Mushkilla, la fragante. Pasaron 5 años. Las nodrizas criaron a la niña con amor y la enseñaron diversas ciencias y sabidurías. Cuando alcanzó la madurez, se convirtió en una joven esbelta y hermosa. Un día, la nodriza le lavaba el cabello y, por casualidad, en sus fragantes rizos de almizcle, encontró una pulga. La nodriza le mostró la pulga a la princesa y le preguntó qué hacer con ella. A esto, Mushkilla respondió: «Envuélvela en un trozo de algodón y escóndela bien lejos». Pasados unos días, la nodriza sacó la pulga del algodón, la colocó en una jaula dorada y comenzó a ponerle cosas, cuidando de ella con esmero. Tras tal misterio, la pulga comenzó a crecer desmesuradamente y ya no cabía en la jaula. La princesa ordenó sacar la pulga de la jaula, quitarle la piel y hacer de esa piel un tapete similar a una piel de oveja. La nodriza se sorprendió por las acciones de la princesa, pero no dijo nada. Sobre este tapete, además de la nodriza, no sabía más alma alguna. La nodriza no pudo contenerse y le preguntó a la princesa: «Oh, mi pequeña, ¿qué piensas hacer con esta alfombra de pulgas?». La joven princesa respondió con palabras extrañas: «Este tapete de pulgas lo extenderemos ante el huésped que venga a pedirme en matrimonio. Y si alguno de los pretendientes se da cuenta y dice: ¿qué hacen extendiendo un asqueroso tapete ante mí? Si en tus aposentos reales hay tantos costosos mantos de terciopelo y satén, entonces seré su prometida». Al pronunciar estas palabras, la princesa se reprochó en su interior por su torpeza. «¿Por qué revelé mi secreto? Parece que la nodriza tiene un hijo, y si ella le cuenta todo, entonces, por nada, yo le perteneceré». Preocupada por esto, la princesa se vio obligada a pedirle a su padre: «Fitchings, oh, mi querido padre, ordena a alguno de tus hombres diligentes que lleve a mi nodriza a un desierto ardiente y solitario». El padishá no se opuso a su hija, y llamando a uno de sus leales sirvientes, le ordenó que hiciera todo como había indicado la princesa. Todo el día viajaron el sirviente del padishá y la anciana nodriza, hasta que llegaron a la parte más desolada del ardiente desierto. Al bajar de caballo a la anciana, el sirviente se dirigió a ella. «Oh, pobre madre,
Por orden del padishah, debía acabar contigo aquí, y empapando este pañuelo blanco en tu sangre, traerlo de vuelta. Pero no haré eso. Mancharé el pañuelo con la sangre de algún perro vagabundo o de un gato salvaje que abundan en estas tierras. Dicho esto, el sirviente del padishah dejó a la anciana nodriza en el desierto y emprendió el camino de regreso. Al llegar al palacio, el sirviente entregó el pañuelo ensangrentado al padishah. Después de esto, la princesa suspiró aliviada y se tranquilizó. Ahora escuchen sobre el destino de la anciana nodriza. Dejada sola entre las amarillas dunas, la anciana no se dio cuenta de cómo se acercó la noche. De repente, desde todas partes se oyó el aullido de los lobos, que se acercaban a ella, con la intención de devorarla. Sin embargo, entonces se adelantó el rey de los lobos y le preguntó a la anciana: anciana, ¿por qué has aparecido aquí sola? Dime la verdad como es, de lo contrario te despedazaremos. La anciana se controló con dificultad y habló en voz baja. Escúchenme, lobos. Fui la nodriza de una princesa del padishah. Por ella caí en esta desgracia. Y esto es lo que te diré, rey de los lobos. Primero, deshazte de esa niña ante mis ojos, y luego estoy de acuerdo. Ocúpate de mí. El rey de los lobos le respondió: no olvides, anciana, que yo soy de la estirpe de los lobos, y esa noble niña pertenece a la familia del Shah, así que no puedo acercarme a ella. Oh, rey de los lobos, se dirigió la anciana, déjame que te revele un gran secreto de ella. Cuando venga un pretendiente a cortejar a esa princesa, le extenderán un pequeño tapete, y si el pretendiente exclama: ¿es apropiado extender un tapete de pulgas ante un huésped honorable en un reino tan glorioso y rico? Entonces tendrá derecho a llevarse a la princesa como esposa, porque ella misma hizo tal promesa. Cuando tú, rey de los lobos, vayas al palacio, toques a las puertas reales y digas que eres un mensajero pretendiente, te dejarán entrar en los aposentos del Khan. Y cuando extiendan ese tapete bajo ti, di las mismas palabras que te enseñé. Tú, rey lobo, eres un ser noble, ¿y qué sería de ella si algún perro miserable se enterara de este secreto? Entonces sería la novia de un perro, porque ella debe cumplir su promesa. Así que recuerda mis palabras, ella será tuya y regresarás a tus tierras con una suerte sin precedentes. Si mis palabras resultan ser mentira, entonces devórame viva en este mismo lugar. El rey de los lobos ordenó a sus compañeros lobos que llevaran a la anciana a su morada, una enorme cueva, y que la alimentaran allí cada día con carne fresca. Y yo iré a buscar a la hija del padishah y la traeré aquí, dijo el líder, y tomando consigo a varios decenas de lobos, emprendió el camino. Tardaron mucho en llegar y finalmente entraron en la ciudad y llamaron a las puertas del padishah. Al abrir las puertas, los guardias vieron a un enorme lobo con una melena canosa, y tras él innumerables de sus parientes. El guardia, al abrir las puertas, se quedó mudo de miedo y perdió el don de la palabra. Otro guardia que llegó, al ver esta escena, corrió al palacio para informar al padishah sobre lo sucedido. «Oh, mi soberano, ante tus muros se ha reunido una manada de lobos. Nadie sabe cuáles son sus intenciones». El padishah llamó a su sabio visir y le ordenó averiguar la intención de los recién llegados. Cuando el visir se acercó a las puertas, el rey de los lobos hizo una reverencia y dijo que venía en paz como mensajero pretendiente. El visir regresó a los aposentos del padishah y comunicó el propósito de la llegada de los lobos. «Estos lobos han venido a cortejar a su hija». El padishah inmediatamente ordenó extender el tapete de pulgas ante los huéspedes no invitados. Pero el lobo líder de melena blanca no quiso sentarse sobre él y gruñó descontento. ¿Qué clase de gente son ustedes que extienden ante sus huéspedes pretendientes la piel de una pulga asquerosa? ¿Acaso en un reino tan glorioso y poderoso no hay un tapete decente? El honorable visir se sonrojó y le informó al padishah sobre este incidente. El padishah fue a ver a su hija y la reprendió. «¡Ay!
Hija, mi hija, me has avergonzado ante el mundo entero por tu capricho tonto e innecesario. ¿Hasta dónde hemos llegado, si ya vienen lobos a cortejar a causa de tu simple secreto? ¿Qué ordenas hacer ahora? ¿Qué trampa inventar? Querido padre, se dirigió a él la princesa, envíame a tu sabio visir. Voy a intentar consultarle. Quizás él me enseñe algo de sabiduría y encuentre alguna salida. Wassalam. Tan pronto como entró el visir, la princesa se levantó de su asiento y cayó de rodillas ante él. «Oh, venerado y sabio visir», le suplicó, «solo usted puede ayudarme ahora. Enséñame su sabiduría suprema. He caído en una gran desgracia y solo usted podrá sacarme de ella. No tengo otro maestro ni mentor que usted». El respetado visir la escuchó atentamente hasta el final y tras reflexionar un poco, dijo: «Querida, gloriosa hija, escúchame y recuerda. En el establo real hay un caballo mágico negro que ha quedado de tus abuelos. También hay un sombrero, una túnica y unas botas mágicas negras que se han conservado desde los tiempos de tus antepasados. Pídeselos a tu padre. Si tu padre benévolo se apiada y cumple tu solicitud, haremos lo siguiente. Te vestiremos de novia, te entregaremos al lobo de crin blanca y ustedes partirán juntos a su morada. Ese lobo líder te llevará a una enorme cueva oscura y dirá: «Bájate del caballo, hemos llegado». A esto debes responder: «No es apropiado tratar así a la hija del padishá. Nunca he salido de los límites de nuestro reino, pero el destino ha querido que me convierta en tu prometida. Así que, como ha sucedido, tú, mi señor, debes bajarte primero del caballo, limpiar tu morada y sólo después, llevándome en brazos como legítimo esposo, introducirme en la casa. Cuando el rey lobo se baje del caballo y comience a limpiar la cueva, tú golpearás una vez al caballo negro con el látigo, y él, levantándose, se elevará a la altura de 40 lanzas. Si lo golpeas una segunda vez, volverá a elevarse a la misma altura. Y cuando lo golpees por tercera vez, el caballo volará hasta los mismos cielos, y allí, donde vuele tu caballo, encontrarás tu destino». Así concluyó su discurso el respetado visir. La princesa le agradeció por sus buenos consejos, se despidió de él antes del largo viaje. Luego, la Málika llamó a su padre y le dijo: «Querido padre, debo pedirte algo por mi salvación. Si accedes, puede que logre librarme de esta desgracia y pronto me reencuentre contigo». Después de esto, mencionó las cosas mágicas que le había sugerido el visir y el caballo mágico negro. El padishá inclinó la cabeza en meditación y luego pronunció lentamente: «Mi querida hija, mi alegría, estoy dispuesto a sacrificar todo lo que tengo por ti, solo para liberarte de la desgracia», y ordenó que le trajeran a su hija maravillas de la tesorería del Shah. Reuniendo a todos los dignatarios y nobles, el gobernante casó a la princesa con el rey lobo, se despidió de ella, se inclinó y continuó gobernando su país. Y la princesa con el lobo, montando sus caballos, se dirigieron al reino de los lobos, el hábitat de las bestias. No se sabe cuánto tiempo estuvieron en el camino, pero tras atravesar las interminables estepas sin agua, llegaron a la morada del rey lobo. Al llegar a la cueva, el lobo de crin blanca le dijo a la joven: «Bájate del caballo, hemos llegado». Sin embargo, Muskia respondió: «Según nuestras costumbres, primero se baja el prometido y luego él baja a la novia, llevándola en brazos. Primero deberías limpiar tu rincón de lobo, barrer el interior, poner orden, y solo después, como se dice, seré tuya para siempre, y tú serás mío para siempre». El lobo obedeció a la joven y bajándose del caballo entró en la cueva y pronto comenzaron a salir cabezas de ovejas desolladas. Al ver esto, la princesa exclamó: «Nunca he visto un hogar tan sucio, es necesario limpiar bien tu guarida». Dicho esto, golpeó al caballo con el látigo, y éste se elevó a la altura de 40 lanzas. Al ver esto, numerosos lobos aullaron desde todas partes, alarmados, y mientras tanto, de la cueva continuaban saliendo huesos de ovejas desolladas. «Limpia mejor tu casa de esta inmundicia»,
dijo la princesa, y cuando golpeó al caballo por segunda vez, éste se elevó al cielo el doble de la altura anterior. La manada de lobos volvió a aullar salvajemente de miedo. ¿Qué podría haber sucedido?, pensó el rey lobo, y cuando asomó la cabeza fuera de la cueva, la joven golpeó al caballo por tercera vez. Esta vez, el caballo mágico negro saltó alto, muy alto, hasta las nubes. Los lobos grises de la estepa, al ver esta increíble maravilla, huyeron en diferentes direcciones con aullidos desgarradores. Que los lobos permanezcan en su reino de bestias esteparias y ahora escuchen la historia de otro estado. En un país vivía un joven rey valiente. Ya habían pasado varios años desde la muerte de su esposa y no podía encontrar una novia adecuada. En el día en que la princesa Mushkia ascendió al cielo y voló, un ermitaño monje llegó al palacio del rey y dijo: «Oh, mi soberano, mañana descenderá del cielo una joven de belleza inigualable. Con ella te casarás». El joven rey se sentó en el trono, lleno de esperanzas brillantes, y de repente ocurrió un milagro. A la hora exacta, como un viento tempestuoso, un joven Hishit en un noble caballo negro descendió justo ante las puertas del palacio real. El rey miró atentamente al esbelto y hermoso joven y no encontró nada en su apariencia que lo delatara como una mujer. El rey salió al encuentro del huésped y, llevando su buen caballo negro al establo, invitó al Hishit a sus lujosas estancias. En el palacio, el rey comenzó, abrazando cariñosamente al joven, a preguntarle sobre esto y aquello: a dónde se dirigía, de dónde era y, como se dice, de qué jardín era el ruiseñor, de qué florero la flor. Los allegados del rey se sentaron a ambos lados de ellos, disfrutando de manjares exquisitos, manteniendo animadas y corteses conversaciones. Por más que el rey observó al joven, no notó ni una sola característica que indicara su pertenencia al sexo femenino. Más cerca de la tarde, el rey pensó para sí: «Debo haberme equivocado. El ermitaño predijo una joven en lugar de un hombre». Pero, curiosamente, en su alma despertó de repente una suave simpatía y apego hacia el huésped, y le preguntó: «Mi joven amigo, ¿me permitirías montar tu caballo? Me gustaría dar un pequeño paseo». Cuando el rey obtuvo el consentimiento del huésped, sacó al caballo negro del establo, se subió a él y, al llegar a la casa de los viajeros, llamó al mismo monje. «Respetado padre», se dirigió el rey a él, «tu predicción se ha cumplido. Sin embargo, el huésped resultó ser un hombre. Con la llegada de este joven huésped, en mi alma se encendió una llama de amor, un sentimiento tierno hacia él, y he perdido completamente la paz. No puedo entender qué me ha sucedido». «Ay, mi pequeño camello», respondió el anciano monje, «a nosotros, los peregrinos mendigos, nos es ajeno el engaño, y nuestra lengua siempre ha sido profética, como la voz de Dios. Escucha, hijo, esta noche intenta no separarte del huésped y ordena que les preparen una cama juntos. Y si, oh rey, eres muy observador y sensible, notarás algo extraordinario». El joven rey regresó al palacio y, tras decirle al huésped que había dado un pequeño paseo por las calles de la ciudad, se sentó junto a él. Poco después, la princesa, en la forma de un joven, salió al patio y, acercándose a su caballo, preguntó: «Oh, mi fiel amigo, ¿a dónde llevaste al rey y qué sucedió allí?». El caballo mágico negro le contó todo lo que había ocurrido y advirtió a la joven: «Princesa, hoy debes tener mucho cuidado. El rey pasará toda la noche sentado a tu lado. Haz todo lo posible para no delatarte». Después de esto, la joven regresó a los aposentos reales y se acostó a dormir en la misma habitación que el rey. En medio de la profunda noche, la joven se levantó y salió al patio. Junto a ella se levantó y salió el joven rey. Luego volvieron a acostarse a dormir. Sin embargo, el rey no notó nada especial, extraordinario, pero en su pecho la llama del amor ardía aún más intensamente. Al día siguiente, el rey nuevamente fue a ver al viejo ermitaño y le reprochó: «Ay, padre, tus palabras nuevamente no se han confirmado.
Parece que mi huésped es de verdad un hombre, y no una joven como tú predijiste. No he notado nada extraordinario, por más que lo intenté. El anciano ermitaño sonrió y dijo: «En ese caso, mañana vayan juntos al río y báñense. Entonces, mi rey, todo quedará claro». El rey regresó al palacio y nuevamente estuvo con el huésped en la misma habitación. Esa noche acordaron ir a la mañana siguiente al río a bañarse en sus aguas frescas. La princesa Mushkiya se acercó a su caballo, acarició su crin, le acarició el cuello y dijo: «Oh, mi fiel caballo, mañana debo bañarme en el río junto al rey. ¿Qué debo hacer? Dame un consejo». A esto el caballo respondió: «Escucha y recuerda mis palabras, Malika. Mañana, en la orilla del río, donde el rey atará a su caballo, átame a mí también, pero solo haz el nudo más flojo. Entonces el rey te dirá: mi joven amigo, desnúdate, vamos a bañarnos aquí». A esto debes responder: el aprendiz que no ha completado la escuela de un solo maestro baila torpemente con cualquier melodía. No conozco el fondo de este río. Quizás primero ustedes mismos se zambullan y me muestran el ejemplo, y después de eso yo los seguiré. Cuando el rey se desvista y se sumerja en el agua, tú también comienza a quitarte la ropa poco a poco. Mientras tanto, yo desataré las riendas y provocaré una pelea con el caballo del rey. El rey correrá hacia su caballo y tratará de separarnos. En ese momento, tú te bañarás. Y así pasó la noche y llegó el amanecer. Temprano en la mañana, el rey y su joven invitado montaron a caballo y cabalgaron a lo largo de los bosques verdes, por calles desconocidas, hasta que llegaron a la residencia real, donde, junto con los dignatarios y la nobleza, degustaron varios manjares orientales, sherbet, después de lo cual nuevamente se dirigieron hacia el gran río. Todo iba como había ordenado el ermitaño. El rey desmontó, ató su caballo al tronco de un árbol y, descendiendo hacia el río, comenzó a desnudarse. La princesa, atando su caballo negro al mismo árbol, no olvidó hacer el nudo más flojo y luego se dirigió hacia el río. «¿Qué haces, amigo? Desnúdate», dijo el rey. «Vamos a bañarnos». A esto la joven respondió con estas palabras: «Dicen que el aprendiz que no ha completado la escuela de un solo maestro baila torpemente con cualquier melodía. ¿De dónde puedo saber la profundidad y los bancos de este río? Primero deberían mostrarme de dónde entrar al agua». El rey, desnudándose, se metió en el agua. De repente se oyó el relincho de un caballo y el trote. El rey se apresuró a separar a los caballos y en ese instante la joven se zambulló sin que él lo notara. Al acercarse a su invitado, el rey vio que ya se había bañado y estaba vestido con su ropa. No había nada que hacer para el rey, que se sentía frustrado y con la cabeza gacha emprendió el camino de regreso con su invitado. Al regresar al palacio, el rey ni siquiera se sentó en su trono. De repente se sintió mal y se acostó en la cama. Mushia, al entrar en los aposentos reales, se dirigió a la madre del soberano. «Madre, ¿por qué ya no se ve al rey? Que mi querido amigo salga al salón. Sus súbditos vienen al palacio, algunos con quejas, otros llorando y lamentándose». La madre del soberano respondió con palabras amargas: «Ay, joven extranjero, no has llegado en buen momento a nuestra casa. Has traído desgracia a mi querido hijo. Con tu aparición, mi hijo ha cambiado por completo, ha adelgazado y al final se ha enfermado». «Querida madre», suplicó la princesa, «no me digas más tales palabras hirientes. Mejor prepara un caldo ligero y condiméntalo con leche agria. Lo comeremos junto con mi querido amigo mayor. Su hijo está completamente sano. No tiene ninguna enfermedad». La anciana madre miró perspicazmente a los ojos del joven y, invitándolo a la alcoba, dijo: «Entonces, entra a ver a mi hijo, nuestro estimado invitado». Al entrar en la alcoba, la joven vio que el rey estaba muy mal, rodeado de cortesanos y dignatarios, y muchos de ellos tenían lágrimas brillando en sus ojos. Mushia pidió a todos que salieran de la habitación y se acercó al joven rey. Le quitó el cálido gorro telpec de la cabeza,
tocó su rostro con sus delgados y largos dedos y, tomando sus manos en las suyas, comenzó a acariciarlo suavemente. En ese momento, el rey recobró el sentido y, al abrir los ojos, vio justo frente a él a una joven de belleza extraordinaria. El joven rey, de inmediato, cobró vida y se levantó de su lugar. Y cuando esta maravillosa joven y el rey se miraron con amor y compartieron palabras del corazón, la madre del soberano asomó discretamente y, para su gran felicidad, vio a su hijo completamente sano y vigoroso. Sorprendida por este cambio y comprendiendo algo, entró en los aposentos reales y preguntó a la joven: «¿Cómo lograste curar a mi hijo?». Ella respondió: «El joven rey estaba afectado por una dolencia amorosa, y cuando yo, encontrando en su mano la línea del amor, lo acaricié suavemente, él volvió a ser el antiguo soberano, fuerte y poderoso». Después de esto, le llevaron caldo a los jóvenes y comieron juntos. El rey, saliendo al salón y consultando con los dignatarios y nobles, ordenó a los pregoneros que anunciaran, al son de los Surnaev y Karnaev, la alegre noticia sobre la próxima boda. «¡Oh, buenos hombres de la ciudad!», gritaban los pregoneros. «Mañana comienza la boda del bendito Su Majestad el Rey. Se invita a todos los súbditos del rey a degustar manjares de su mesa real». Esta magnífica boda real del joven soberano y la princesa Mushia duró exactamente 30 días y 30 noches, después de lo cual comenzaron a vivir una vida pacífica y feliz. Solo Mushia, de vez en cuando, recordaba a su nodriza. Fue demasiado cruel con la pobre anciana. Cabe decir que el rey ya había dejado de recaudar tributos de muchas ciudades bajo su dominio durante varios años. Un día le dijo a su esposa: «Cuando estuve triste, descuidé por completo los asuntos del Estado y no recaudé tributos de muchas ciudades. Si esto continúa, pueden salir de nuestra obediencia. Por lo tanto, debo visitar estas ciudades». Recibiendo el consentimiento de Mushia, el rey, antes de partir, pidió a su madre que cuidara bien de su esposa. Luego reunió a la nobleza del palacio y confió las riendas del Estado al visir de confianza, entregándole el sello y otros símbolos de poder. El rey reunió a su séquito y se embarcó en un largo viaje. Que él siga su camino y ahora escuchen la historia sobre la esposa del rey. Transcurridos 9 meses, 9 días y 9 horas, ella dio a luz a 2 hermosos niños. Uno lo llamó Hasán y al otro Husán. Se cuidó de los gemelos con esmero, los mimaron y no podían dejar de alegrarse por ellos. Al enterarse del nacimiento de los herederos, el visir inmediatamente escribió un mensaje al rey con la alegre noticia: «Oh, rey de luz, su esposa ha dado a luz felizmente a 2 niños. Nos preocupamos diariamente y cada hora por la salud de estos maravillosos infantes. En su país reina la paz y la tranquilidad. No se preocupen por nosotros y sigan con los asuntos de su majestad». Entregando este mensaje al mensajero, el visir ordenó que se lo llevara al rey lo más pronto posible. Largo o corto fue el camino que recorrió el mensajero, pero al fin llegó a una ciudad. Esta ciudad también estaba bajo el dominio de un joven rey. El mensajero, deteniéndose en la rica casa del jefe de la ciudad, el Shaharbegi, y disfrutando en su jardín de diversos manjares exquisitos, se quedó profundamente dormido. Cabe decir que la hija de este Shaharbegi había sido prometida al joven rey, quien, por alguna razón, no había venido aquí desde hacía mucho tiempo. Y así, esta misma hija del Shaharbegi, paseando por el jardín, vio al durmiente en la sombra de la parra, de cuya chapán asomaba un rincón de alguna carta. La joven ordenó a uno de sus sirvientes que sacara el papel sin que se diera cuenta. Cuando el sirviente cumplió la orden, la joven, al leer el contenido del mensaje, comprendió que estaba destinado a su prometido. En él se hablaba del nacimiento de los gemelos Hasán y Husán, de su buena salud y de la paz y prosperidad del país. Tras familiarizarse con este mensaje, la joven ordenó al sirviente que lo devolviera a su lugar. Luego, la hija del jefe de la ciudad preparó un magnífico dastarcán con toda clase de platos y lo colocó ante el mensajero real. Al despertar de su sueño,
El mensajero vio ante sí un rico dastarkan con diversas delicias, y aún no había terminado de degustar los manjares cuando la hija del jefe de la ciudad le presentó un regalo, un sarpo, compuesto de costosas vestiduras, un manto oriental, un chapán y calzado. En el camino de regreso, le dijo amablemente la hija del Shaharbegi, no olvides pasar por nuestro jardín y descansar un momento. El mensajero, muy complacido con la acogida, continuó su camino. Pronto llegó a las tierras donde se encontraba el joven rey. Los habitantes de la ciudad recibieron al mensajero con honores y lo presentaron ante el rey. El mensajero, sosteniendo en sus manos el rollo del mensaje y siguiendo el protocolo establecido, se inclinó profundamente y se lo entregó al joven rey. Al leer el mensaje, el rey se alegró enormemente y organizó un banquete en honor al mensajero. Pasaron 2 días y cuando el mensajero se recuperó, el rey escribió una respuesta en la que comunicaba su salud y su próximo regreso a su tierra natal. El mensajero volvió a emprender el camino, llegó a la ciudad conocida y se detuvo en la rica casa del jefe de la ciudad. La hija del Shaharbegi recibió al mensajero con especial amabilidad, preparó un excelente dastarkan y dispuso una cama suave. Satisfecho, el mensajero pronto se quedó dormido. Los sirvientes, sin perder tiempo, sacaron el mensaje de su posesión y se lo entregaron a su noble señora. Al leer la carta, ella inmediatamente compuso otra. En ella decía: «Oh visir, a quien he elevado a la gobernación, te ordeno que, al regreso del mensajero, quemes en la hoguera a esos 2 pequeños junto con su madre y que las cenizas restantes las arrojes al río». Este papel los sirvientes lo colocaron con cuidado bajo el turbante del mensajero. Al despertar, el desprevenido mensajero montó en su caballo y se puso en camino. Finalmente entró en su ciudad natal y entregó el mensaje al gran visir, que había permanecido en el lugar del gobernante. El gran visir, al leer el mensaje, se mostró extremadamente sorprendido por su contenido. Llamando a sus consejeros palaciegos y transmitiéndoles la esencia de la carta, les preguntó qué podría significar. Quizás al rey le pareció un mal presagio el nacimiento de gemelos, especulaban los nobles, pensaron y pensaron los consejeros palaciegos y decidieron: el mandato del rey es una ley inquebrantable y debe ser cumplido. En esa hora fatal se encendió una enorme hoguera a la que fueron arrojados 2 pequeños niños y Mushkiya. Cuando el fuego apenas comenzaba a elevarse entre las ramas secas, un caballo negro mágico se precipitó por el cielo y se llevó a la reina Mushkiya y a sus hijos. La gente que presenció este espectáculo comenzó a dispersarse gradualmente. Que los habitantes de la ciudad se vayan a sus casas y ahora escuchen la historia del caballo mágico. El caballo negro mágico descendió a la tierra en medio de un bosque desconocido y al volteretear y adquirir habla humana, pronunció su testamento. «Reina Mushkiya, ha llegado mi última hora y este vuelo ha sido el último. Si tras mi muerte entierras mis ojos, brotarán 2 manantiales. Si entierras mis orejas, se levantarán puertas de 2 hojas. Si extiendes tiras de mi piel sobre la tierra, se erguirá un castillo fortaleza. Si siembras mi crin en la tierra, abundará toda clase de bienes. Pero ahora, no me recuerdes con mal». Y el caballo dio su último suspiro. La princesa derramó lágrimas ardientes. Luego cumplió el último deseo del caballo negro mágico. Enterró su cuerpo en partes en la tierra. Tal como había sido dicho en el testamento del caballo, surgió un castillo fortaleza, y tras sus muros se levantaron altos edificios de piedra blanca, aparecieron filas de comerciantes, plazas de mercado, sumergidas en la verdor de los árboles frondosos, y las aguas transparentes de los manantiales, brotando en finos chorros, caían en pequeñas perlas sobre los parterres de flores. A la derecha se veían los frutos de los manzanos y granados, y en sus ramas cantaban diversas aves cantoras. A la izquierda deleitaban las fragantes flores en exuberante floración, y su delicado aroma se esparcía por el viento por doquier. Mushkiya guardó luto durante muchos días por su fiel caballo, y viviendo una vida sencilla, crió con amor a sus hijos.
que ellos vivan en este castillo ciudad. Y ahora escuchen la historia del joven rey. Cuando el rey, tras recoger tributos de diversas tierras y pueblos, regresó a su ciudad natal, no encontró allí ni a su esposa ni a sus hijos. Al enterarse de que habían sido quemados en la hoguera, el rey se sumió en un profundo duelo, renunció al trono y abandonó su país. Caminó por muchos caminos y recorrió muchas estepas y desiertos, visitó muchas ciudades, vistiéndose con ropas de mendigo, hasta que un día, tras largos viajes, se encontró frente a un castillo desconocido, con altas murallas de hierro. El rey rodeó lentamente el castillo por todos lados y finalmente descubrió grandes puertas. Cuando el rey llamó a la puerta, aparecieron dos niños. Ellos vieron que ante ellos estaba un hombre en harapos. Los niños recibieron calurosamente al visitante, tomándolo de las manos y lo llevaron al castillo. Al llegar a su madre le dijeron: «Ha venido un hombre y parece es nuestro padre. Se parece tanto a nuestro padre». Ella les respondió: «¡Ay, mis pequeños ingenuos! ¿Cómo pueden saber de su padre si ni siquiera lo han visto en persona?». Pero cuando ella asomó la cabeza fuera de su habitación, se dio cuenta de que realmente estaba ante su esposo. Se abrazaron con fervor, se alegraron de haberse encontrado y luego comenzaron a vivir en ese castillo en paz y tranquilidad. Un día, el rey y su esposa Mushkiya, tras consultarse, decidieron que vivir sin su gente no era apropiado para un ser humano y que debían regresar a sus tierras natales. El rey, colocando a los gemelos sobre sus hombros, caminaba junto a su esposa. Ellos iban trasladándose de un lugar a otro, cambiando de muchas posadas, recorriendo muchos caminos de caravanas y llegaron a la orilla de un río. Allí se acomodaron para descansar, se bañaron y cuando llegó la noche decidieron pasar la noche allí. A medianoche, cerca de allí pasaba una caravana y la gente vio un milagro. En el cielo brillaba la luna y en la tierra emanaba luz del rostro de Mushkiya. Era como si dos lunas compitieran entre sí y trataran de eclipsarse mutuamente con su belleza. Los desconocidos caravaneros se llevaron a la radiante belleza y, colocándola, dormida, en un enorme cofre, llevaron a sus camellos más lejos. Al despertar en medio de la noche, el rey no encontró a Mushkiya a su lado. Los niños yacían junto a él en la arena. El rey miró a su alrededor, pero no encontró rastro de su esposa. No había nada que hacer, así que el rey, llorando amargamente y lamentándose por su destino, tomó a los niños y se fue a donde sus ojos lo llevaran. De repente se encontró con un gran río. El rey llevó a uno de sus hijos a través del agua, y cuando comenzó a llevar al otro y llegó a la mitad del río, apareció un lobo en la orilla, que, tomando a Hasán entre sus dientes, se lo llevó a un lugar desconocido. Deseando salvar a su hijo, el rey se apresuró a salir a la orilla, pero en ese momento tropezó y dejó caer a Husán en el torrente burbujeante. Al perder a ambos hijos, el rey, lleno de dolor, miraba a su alrededor sin saber qué hacer ni a dónde ir. Tras recorrer un tiempo, entró en el dominio de un país. En ese país, de repente falleció el gobernante, y ese día la gente soltó al cielo un pájaro de la felicidad que debía posarse sobre la cabeza de alguien y así señalar al nuevo heredero al trono. Y así, el pájaro se posó sobre el desteñido y viejo turbante del desconocido rey errante. Pero la gente expresó su descontento diciendo: ¿acaso se ha acabado nuestro propio pueblo, que un extraño gobernará nuestro país? Y agarraron al extranjero, lo encerraron en la prisión. En una segunda ocasión soltaron al pájaro de la felicidad, y éste nuevamente encontró el lugar donde se encontraba el desconocido forastero y se posó sobre el techo de la prisión. Al ser soltado por tercera vez, el pájaro de la felicidad volvió a descender al mismo lugar. Después de esto, el pueblo eligió al extranjero como rey, que él gobierne en ese país, y ahora escuchen sobre sus hijos. Cuando el lobo que había atrapado al niño corría hacia su guarida, un cazador acechó a la bestia y salvó al pequeño. Así, Hasán creció en la familia del cazador. El otro hijo, Husán, fue tragado por un enorme pez,
que luego fue pescado en una red, y el niño sobrevivió. De este modo, Husán encontró refugio en la familia de un pescador. Con el tiempo, Hassan y Husán se encontraron y a menudo paseaban juntos. Un día, en ese país, con motivo de alguna festividad, toda la gente salió a la plaza. Resultó que Hassan y Husán vivían al lado de la casa donde residía uno de los caravaneros que había llevado a su madre en el cofre. Este caravanero había propuesto en varias ocasiones a Mushkilla que se casara con él, a lo que la reclusa respondía: «Incluso por un caballo se guarda luto durante 6 meses. Ustedes me han separado de las personas más queridas para mí, mi esposo y mis hijos. Mi respuesta no la recibirán antes de 6 meses». Y una vez, cerca de esa casa, jugaban 2 niños que se parecían mucho entre sí. En ese momento, la princesa Mushkilla, atada al cofre, reconoció con el corazón de madre a sus pequeños y exclamó con tristeza: «Oh, mis queridos hijos, ¿cómo han llegado aquí?». Al oír la voz de su madre, los niños corrieron hacia ella, levantaron la tapa del cofre. Cuando abrazaban a su madre y se acurrucaban a su lado, entró en la habitación el dueño de la casa. Se lanzó sobre los niños, les ató las manos y llevándolos ante el rey se quejó: «Estos malditos niños han entrado en mi casa y han mancillado a mi esposa». El gobernante miró a los niños y pensó que se parecían mucho a sus propios hijos. Les preguntó quiénes eran y de dónde venían. Los niños contaron todo lo sucedido y nombraron como madre a aquella a quien el caravanero llamaba esposa. El rey, dejando al caravanero a su lado, ordenó que llevaran al palacio el cofre con la mujer, así como traer a los padres de esos niños, lo cual fue ejecutado de inmediato por la Guardia Real. El rey primero se dirigió al supuesto padre de Hassan, preguntándole: «¿Este niño es realmente su hijo?». A lo que el pescador respondió: «No es mi hijo. Lo pesqué con una red junto con un pez enredado de nuestro río. Afortunadamente, el niño sobrevivió en su vientre. Desde entonces se ha convertido en mi hijo». Después de esto, el rey preguntó al cazador si el otro niño era su hijo. El cazador relató que había rescatado al pequeño de la boca del lobo y que desde entonces lo criaba como a su propio hijo. Finalmente, el rey interrogó al caravanero: «¿Esta mujer es realmente su esposa?». El caravanero se quedó desconcertado. Comenzó a tartamudear de miedo y no pudo responder nada. El rey abrió el cofre y preguntó a la cautiva: «¿Realmente eres la esposa de este caravanero?». A lo que la prisionera respondió: «Nunca he sido la esposa de este hombre. Mi esposo es un rey glorioso y coronado, y estos niños son mis propios hijos. Cuando nosotros, esposos separados, después de largas búsquedas nos encontramos y regresábamos juntos con nuestros hijos a nuestra tierra natal, estos caravaneros me encerraron en un cofre y me llevaron con ellos. Por mucho que intentaran amenazarme para que me casara con alguno de ellos, yo les respondía: «Incluso por un caballo se guarda luto durante 6 meses. Ustedes me han privado de mi esposo y de mis hijos. No necesito a ninguno de ustedes». Después de esto, me encerraron en el cofre para que no pudiera escapar. Pero un día escuché voces infantiles familiares por las cuales reconocí a mis pequeños. Llamé, y los niños, al reconocerla, corrieron hacia mí. Estaban tan ansiosos por mí que se aferraron fuertemente a mí y se acurrucaron en mi pecho. En ese momento, el dueño de la casa, el caravanero, me quitó a mis hijos, los golpeó y los llevó ante ti para que los juzgaras. Eso es todo lo que puedo decirte, oh poderoso gobernante». El rey se aseguró una vez más de que esta mujer era su amada esposa y ambos niños eran sus amados hijos. Los abrazó y los besó. El caravanero, que se había escondido en un rincón, fue capturado por los guardias y arrojado a la prisión. Al pescador y al cazador, que habían reemplazado a los niños en su paternidad, se les ofrecieron valiosos regalos y se les brindaron honores, mientras que los conductores de la caravana fueron severamente castigados. Reencontrándose después de una cruel separación, el rey y la princesa Mushkilla vivieron juntos con sus hijos gemelos una vida feliz
y alcanzaron todas sus metas y deseos. Les deseamos a ustedes alcanzar lo deseado. Deséennos a nosotros la realización de lo anhelado y a los enemigos, deshonra imborrable.